Muy buenas, David Fraile un día más con vosotros. Hoy tenemos varias acciones de las que nos habéis ido pidiendo para analizar. Quiero analizar también el SP500, puesto que en el anterior análisis que publicábamos marcábamos una zona de objetivo y se ha visitado ayer. Es una zona de objetivo, es una zona de resistencia. Desde ese punto puede aparecer pues venta de papel o bien toma de beneficios en estos niveles. Por tenerlo un poco vigilado y ver si el índice se mueve a la baja, pues en qué zonas puede encontrar soporte y demás. Como son muchas las acciones, ya veis que hoy tengo aquí a José. Luis, yo creo que este ya se nos ha ido de finde, porque ya ves, jueves y no aparece por la oficina, es raro. Sin más, pasamos a los gráficos. Arranca fuerte, José nos mete directamente el SP500. Bueno, gráfico semanal, aunque porque veáis que marcábamos esa zona de objetivo. El precio la ha tocado en la sesión de ayer. Esta zona nos va desde los 3.460 hasta los 3.512, 515. Cierres por encima de estos niveles alertarían de probablemente un movimiento alcista más fuerte. Sí que vigilaría la directriz alcista que viene guiando el movimiento, es decir, estiraría incluso, pues vamos a decirle más o menos 100 puntos de estos niveles. Podrían estirar incluso entonces hasta los 550, 560 si es esta semana, pero bueno, yo la considero una zona de objetivo, la considero una zona que debería actuar como resistencia. Puede aparecer, pues toma de beneficios de los inversores y provocar correcciones en el precio. Los indicadores, como es obvio, pues han vuelto a zonas de sobrecompra. Tenemos a los estocásticos atacando todos los niveles de sobrecompra. El RSI sí que se muestra más receloso. El RSI nos está mostrando ahora mismo una divergencia o un inicio o probable inicio de divergencia. No ha llegado a los niveles que visitaba en los anteriores máximos, al igual que ya ocurrió en el año 2018 y en la caída del COVID. Y el MACD pues vuelve a restablecerse, como decíamos, al alza, pues situado por encima de la línea de cero. Pasamos al gráfico diario por ver un poco la zona. Como comentábamos, teníamos ahí una proyección de esta directriz inferior alcista que, como veis, ahora mismo el precio ya está situándose por encima de la misma, atacando, como decimos, el nivel de resistencia o de objetivo. Teníamos calculadas las zonas de soporte, el apoyo fue innegablemente bueno. Esperábamos un doble apoyo en estos niveles que no llegó, el precio se disparó directamente al alza. Una vez que tapó el hueco y superó máximos, pues como decíamos, se activó esta zona de objetivo y no dio descanso en el precio, es decir, no dio opción a la entrada. El que entró a la ruptura de zona de máximos previos acertó y el que esperó al soporte pues sigue esperando. Curioso que la media de 133 sesiones continúa mostrando pendiente bajista, es decir, se está mostrando la más lateral, sí, pero continúa mostrando la pendiente bajista. Alertábamos del cruce que se daba al alza en las medias, lo que provocaba finalmente el movimiento al alza. Y los indicadores pues acompañan el movimiento estocástico lento en zona de sobrecompra, además sin salirse, es decir, desde que entró en el mes de julio fue. Desde que entró en el mes de julio no ha salido de la zona de sobrecompra. Los estocásticos rápidos, los descansos muy pequeños, muy flojos, es decir, como voy, no ha dado opción a la entrada. El que no ha sido valiente y ha entrado ante la ruptura de máximos, pues se ha quedado esperando. Por calcular ahora mismo, aunque claro está que todavía no sabemos si va a hacer nuevos máximos o no, por ajustar un poco las zonas de soporte en el gráfico, pues debemos llevar este FIBO a máximos, ¿vale? Porque ya tenemos una nueva onda alcista, o ya nos marca un nuevo máximo, perdón. Por supuesto, si se dan nuevos máximos, pues cambiarán las zonas de soporte. Me vas a permitir que interrumpa un segundo el análisis. Quería comentar una cuestión. Cuando veis los vídeos de YouTube, como suelo decir, pues ahí abajo podéis suscribiros o podéis darle al me gusta, lo cual os agradezco. Y cuando lo veis desde otra página web o desde otras plataformas, no aparece abajo ni el me gusta ni el suscribirse. Entonces, si le dais en la parte de abajo de la pantalla, a la derecha, según miráis, en la parte que pone YouTube, os va a llevar a mi canal y a este vídeo en concreto. Vas a poder seguir viéndole desde ahí, vas a poder darle a me gusta si estás considerando el vídeo interesante y vas a poder suscribirte al canal. Creo que lo que se pide es poco, es gratuito, el suscribirse y el darle me gusta o compartir el vídeo en otras redes, pues creo que cuesta poco. Sin más, continuamos con el análisis.
pero por citarlas, pues zona de soporte ahora mismo importante en la zona del 38.2, coincidente con la media de 55 sesiones que muestra pendiente alcista, zona de los 3.200 puntos del SP500. Esta zona además ya veis que actuó como zona de resistencia e incluso la utilizó después como soporte. Y la otra zona que destacaría pues sería el 61.8, ahí tenemos además la media de 133 sesiones, tenemos la zona que actuó de soporte y antigua zona de soporte que marcábamos y punto donde se cruzaron las medias. Entonces, bueno, zona entre los 3.000 y los 3.020, 3.040 puntos, siguiente nivel de soporte a vigilar. Simplemente quería destacar esto en cuanto al SP500. Tenemos varias acciones solicitadas, una de ellas era Netflix. El gráfico semanal, pues bueno, indudablemente tendencia alcista, máximo tras realizar la corrección, apoyar en la zona de soporte del 61.8 de toda esta onda alcista, de la onda alcista inicial que llegaba hasta estos puntos. Ese era el soporte que teníamos marcado, apoyo pues perfecto en estos niveles. El doble apoyo no lo realizó, ya directamente salió al alza y bueno, pues onda como veis muy fuerte, muy impulsiva, supera máximos previos, el precio se dispara al alza, ataca zona de los 574. Me he marcado aquí este cuadrado porque quiero que veáis, si proyectamos todo este impulso alcista, esta onda que tenemos aquí, si la proyectamos sobre el apoyo en la zona de soporte, fijaros qué casualidad. Quizás este máximo ha sido una zona de, bueno, pues de resistencia objetivo que los inversores pues han utilizado para deshacer posiciones. En el recorte, como veis, ha apoyado, vamos a verlo en el gráfico diario, ha apoyado directamente en el zonal del 38.2 de este impulso alcista, de la onda alcista que nos va desde los 290 prácticamente a los 574 dólares. Entonces, en este impulso, soporte que destacaría el zonal de los 400 dólares por título. Me voy muy abajo, sí, pero es que la siguiente zona de soporte o la zona de soporte más cercana es la que ya está utilizando el precio. Entonces, bueno, controlad estos niveles, pérdida de estos niveles nos alertarían de una posible corrección más fuerte hacia la zona de los 400 dólares. Nivel que coincide o muy cercano a la media de 133 sesiones. Nivel peligroso porque ya sería el 61.8 de toda esta onda alcista y podría entonces querer recortar de la onda alcista previa, es decir, desde la que partía desde los 250 dólares. Entonces, a vigilar nivel en el corto plazo de los 465, no el nivel que está utilizando como apoyo al precio, y en caso de pérdida de esos niveles, pues los 400 dólares deberían dar impulso a la cotización de Netflix. Zona límite entre el bien y el mal, destacaría esta, es la zona en la que tuvo las curvas la media de 133 sesiones, es una zona que ya ha actuado como resistencia en varias ocasiones. Entonces, bueno, el zonal de los 355-360 dólares, zonal de los 355-360 dólares por título de Netflix, lo tendría como zona límite entre el bien y el mal. No me gustaría ver cierres diarios o incluso semanales por debajo de estos niveles. En cuanto a los indicadores, pues ya veis que el RSI atacaba a niveles de sobrecompra, nos muestra fuerza alcista indudable. El estocástico lento, todos los descansos apoyados por los estocásticos rápidos en sus cruces, en los que los inversores pues probablemente han ido bueno, pues o aumentando su posición o abriendo posiciones sobre Netflix. En este último impulso, el estocástico lento ha salido con fuerza de la zona de sobrecompra, es decir, se está moviendo a la baja, muestra pendiente bajista. Los estocásticos rápidos, por primera vez en tiempo, porque nos tenemos que ir a septiembre-agosto del 2019, han caído a zonas cercanas a la sobreventa, y el lento ahora lo que habría que pedirle es que no pierda el nivel de los 35-30 puntos, es decir, que vuelva a restablecerse al alza en este ataque o en este impulso que está mostrando ahora, que vuelva a restablecerse al alza situándose en zona de sobrecompra. Eso quiere decir que el precio probablemente pues quiera moverse o continuar la tendencia alcista, que acercarse a los niveles de los 650 dólares por título de Netflix. Importante el corte que muestra el MACD, que no se gire a la baja de golpe porque está en niveles muy cercanos a cero. Ahora mismo el corte que tiene es al alza. Hasta ahí lo que vemos de Netflix. Nos habían solicitado también bueno, pues un análisis de Netex. Acción complicada en cuanto al histórico, porque ya veis que los indicadores pues bueno, en el semanal aún no nos dan mucha información. Por analizar niveles con retrocesos de Fibonacci, pues bueno, a toda la onda bajista que tenemos desde el movimiento de los 2,75 a la zona de 1,19,
nos encontramos con el retroceso del 61.8 en el zonal en el que está cotizando ahora mismo, es decir, en el zonal de los 2.16, 2.18, zona de probable objetivo para el que entró buscando un rebote. Cierres por encima de estos niveles, la teoría de Fibonacci nos dice que habría que volver al origen del movimiento, es decir, a la zona de máximos, a los 2.75, con lo cual, pues bueno, a vigilar estos niveles. Buscando zonas de soporte, bueno, media de 55 sesiones girada al alza, como veis, mantiene la pendiente alcista y corte al alza entre las medias. La media de 133 sesiones además ha conseguido girar también al alza, restableciéndose al alza y mostrando pendiente alcista. Y bueno, pues si queremos vigilar zonas de soporte, zona de soporte cercana, remarcaría esta zona que ha utilizado en varias ocasiones ya como resistencia y que coincidiría con el 61.8 de esta onda alcista, es decir, la onda que va desde el 1.71 a los 2.18. En esta onda el 61,8% de Fibonacci estaría en un 89, niveles a vigilar y a no perder. Además coincide prácticamente con el último hueco al alza, o el penúltimo, perdón, porque aquí tiene otro, entonces nivel a vigilar. Siguiente zona de soporte, la zona del 1,78, 1,79. Y bueno, pues zona que yo consideraría el límite entre el bien y el mal, no me gustaría verla perder, es el zonal del 1,65, 1,64, 1,68, ¿vale? Estos niveles, el 50% de Fibonacci. ¿Por qué no me gustaría verlo perder? Porque entonces la caída llevaría al 61.8 coincidente ya con un hueco y tapando esta zona, pues lo más probable entonces sería vuelta al origen del movimiento. Entonces en el corto plazo vigilaría estos niveles. El estocástico lento, como veis en el gráfico diario, nos da información y se ha metido dentro. Los apoyos en zona de sobreventa de los estocásticos rápidos han sido buenos, es decir, han provocado nuevos máximos y nuevos rebotes, y en este caso vuelve a cumplirse, y tras el rebote de los estocásticos rápidos, pues nuevos máximos relativos. Importante vigilar lo que hacen estos niveles, la cotización de Netex, porque como voy, cierres por encima de estos niveles alertarían de vuelta al inicio o al origen del movimiento en la zona de los 2,75 euros. RSI en zona de sobrecompra también, es decir, no sería de extrañar asistir ahora a un movimiento correctivo que llevará a los estocásticos rápidos a la zona de sobreventa nuevamente, porque ya veis que cuando han provocado caída han venido siempre a estos niveles, pero importante ver, pues bueno, que el estocástico lento ideal que se mantuviera por encima de la zona de los 60, y si bueno, pues el castigo es mayor, que no pierda niveles en torno a los 35-30 y ante todo que no se meta en niveles de sobreventa. Corte al alza del MACD situado por encima de cero, hasta ahí lo que vemos en la cotización de Netex. Nos habían solicitado también un análisis de Bayer, movimiento a la baja o tendencia bajista en el corto plazo, que bueno, pues no consigue romper zonas de resistencia y que va provocando cada vez pues mínimos más bajos, como vamos viendo en el gráfico semanal. Comentar, en esta onda alcista, en todo este impulso alcista, los retrocesos de Fibonacci se perdieron, como veis, el 38, el 50, y en el 61.8 dio un apoyo, que ese apoyo debería haber sido bueno y el precio debería haberse restablecido al alza, pero nuevamente atacaba zona de resistencia y caía a la baja. No me gusta este cierre que tiene aquí, no me gusta esta vela, porque bueno, pues tiene cierres por debajo de la zona que consideramos de soporte. Es verdad que solo una vela, la vela siguiente ya se restableció al alza y el precio se metió por encima de los niveles de soporte. Entonces bueno, vamos a considerar este nivel de mínimos como nivel de soporte. En cierres por debajo de estos niveles serían peligrosos para la cotización de Bayer. Indicadores, como veis, no consiguen establecerse en zona de sobrecompra tras este ataque. En los impulsos no ha conseguido el RSI establecerse en zonas de sobrecompra. Estocástico lento muy renqueante, caía a zonas de sobreventa, lo que alerta de fuerza bajista, y en este giro además volvía a caer a zonas de sobreventa. Divergencia en el estocástico que ha producido este rebote, pero que debemos vigilar, pues acercándonos al gráfico diario, las zonas de resistencia. Si la cotización de Bayer coge fuerza, es decir, si estamos ante un rebote más fuerte, hay que ver cierres por encima de los 80-81 euros por título de Bayer. Mientras no se supere este nivel de resistencia, la fuerza bajista va a continuar sobre el precio. Ya veis que el estocástico lento no conseguía atacar zonas de sobrecompra, nos vuelve a decir que falta fuerza alcista, ha caído nuevamente a niveles de sobreventa. El precio, sin embargo, se mantiene bastante por encima del mínimo que marcaba en marzo. Entonces, como digo, ideal si queremos confiar en la cotización de Bayer, pues ver cierres por encima de la zona de resistencia. Zona de soporte intermedio, yo marcaría el nivel de 61.8, que como veis, pues son los niveles en los que se está moviendo el precio, es decir, cierres por debajo de estos niveles nos alertarían de la vuelta a los niveles de mínimos con el riesgo que ello supone. Voy a dejar marcado aquí este zonal de soporte, pero como veis, cierres por encima de estos niveles, de los 54,90,
54,50 nos alertarían de un posible movimiento a la baja más fuerte. Poco más puedo decir del gráfico de Bayer. Otro de los títulos que nos habían solicitado es Slack Technologies. Tiene aquí una figura rara, voy a llamarla rara porque bueno, puede ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Este hombro, cabeza, hombro invertido, si trazamos desde la zona de la cabeza a la clavicular y lo proyectamos sobre la zona de, vamos a llamarle ruptura, ¿vale? Tendría un posible objetivo en la zona de los 46,67. Coincidente además con una extensión del 168 de Fibonacci, con lo cual, bueno, pues nivel a vigilar, posible objetivo alcista en estos niveles. En el impulso alcista encontramos, bueno, pues dos zonas de soporte, una la visitaba en estos niveles, no conseguía romper resistencias, se topaba con la zona de los 36,05, 61,8 de este impulso bajista. En el segundo impulso bajista, pues parece haberse dirigido al zonal de soporte importante, en el 50% de Fibonacci, por ahí pasa la media de 133 sesiones, con lo cual importante no ver cierres por debajo de estos niveles de los 27,37 dólares, 27,10. Por vigilar zonas de resistencia, la verdad que están cercanas a la cotización. Tenemos una primera zona de resistencia coincidente con esta directriz bajista en niveles en torno a los 31,45, 31,50 dólares. Cierres por encima de estos niveles no nos aseguran todavía que se haya terminado la corrección. Yo le pediría cierres por encima de los 33,30, 33,45. Cierres por encima de esta resistencia que coincide con el 61,8 de Fibonacci de esta última onda bajista nos alertarían de que quizás podría haber acabado la corrección. Que después puede venir una onda B, por supuesto que puede ser después una B y venir después otra onda bajista más fuerte, pero la ruptura de estos niveles nos alertarían de posible visita a los 36,23, con lo cual el precio ya probablemente se dirigiera a tapar el hueco y visitara zonas cercanas a los máximos. El MACD por debajo de la línea de cero, marca actualmente corte al alza, y los estocásticos, pues como veis, los estocásticos rápidos se han vuelto renqueantes en esta zona, no han vuelto a conseguir atacar zona de sobrecompra desde el mes de junio, así que habría que pedirles que ataquen zona de sobrecompra, que coincida con cierres incluso por encima de zonas de resistencia y que el estocástico lento se restablezca al alza sin caer nuevamente a niveles de sobreventa. El RSI atacaba en estos niveles zonales de sobrecompra y ahora mismo en tierra de nadie. Es verdad que ha esquivado las zonas de sobreventa, es decir, no nos muestra aún fuerza bajista, y las medias, pues la de 133 sesiones moviéndose al alza, como decíamos, cortadas al alza entre sí, pero la media de 55 sesiones, la más rápida, ya nos muestra pendiente bajista. Importante que el precio la supere y de cierres por encima, y como decimos, superación de resistencia nos alertarían de un posible movimiento al alza más fuerte. Esto es lo que ven en el gráfico de Slack Technologies, gráfico interesante, y damos por concluidos los análisis de hoy. Como vengo diciendo, si consideráis interesante este vídeo, pues os agradezco que lo compartáis, que le deis ahí abajo en el me gusta. Todo cuenta de cara a que crezca el canal. Si estás viendo todavía este vídeo y no estás suscrito, suscríbete, no te cuesta nada, y a cambio pues vas a tener análisis gratuitos con niveles creo que importantes y que, como veis, se van visitando y van ayudando a la hora de tomar decisiones. Simplemente darle ahí abajo en suscribirse y recibir en primicia pues análisis en vídeo como el que acabas de ver. Sin más, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo. Comentad cualquier cosa si tenéis críticas, dudas, críticas constructivas, dudas, sugerencias, cualquier cosa ya sabéis que es bien recibida. Sin más, un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.